buena en todo, cantando, bailando, actuando, pues me imagino que después la habrán invitado a Timbiriche. Excelente. Y bueno, ya vamos a empezar a hablar de tus inicios en el fútbol. Empezaste desde muy pequeño, si no me equivoco. Correcto. Sí, eso sí lo hice siempre, toda mi vida, desde los 5 años de edad. Tuve esa pequeña pausa, no tengo muy claro si mi pausa para esta historia que ya platicamos de mi vida, de mi infancia, fue de 1 año o año y medio, pero de los 5 a los 14 y medio y luego de los 16 en adelante hasta que me retiré, fue fútbol toda mi vida. ¿Cómo ves, digamos, los sacrificios que tiene que hacer alguien para poder jugar fútbol profesional? Más en México, como digo yo, es mucha gente la que hay digamos, para llegar a jugar fútbol profesionalmente, ¿qué sacrificios tuviste que haber hecho, digamos? Mira, es una palabra que usamos mucho, sacrificios. Sin embargo, hoy a mi edad, ya siendo una persona grande, me doy cuenta que no aplica lo de sacrificios, porque sacrificios verdaderos son los que hace mucha otra gente que realmente tiene dificultades en la vida. Pero bueno, se entiende, ¿no? Que esas dificultades, esos momentos más complicados que tiene un jugador, un niño, un joven que quiere llegar a ser profesional, pues son el dejar a un lado algunas reuniones que son muy frecuentes a esa edad. Eres joven y hay fiestas constantemente durante esa etapa de la vida y muchas veces porque estás concentrado, porque viajaste o simplemente porque no conviene desvelarse porque al día siguiente tienes entrenamiento o partido, pues no puedes hacerlo. Esto también aplica a cuestiones familiares, como pueden ser eventos de bautizos, bodas, viajes de vacaciones con la familia o con amigos. Son de las situaciones que empiezas, insisto, a sacrificar y después vienen otras, ¿no? Una vez que ya estás dentro, pues es muy fuerte la preparación física. El cambio del amateurismo al profesionalismo es de la parte más complicada, diría yo. Yo recuerdo muchos compañeros míos con mucho talento, grandes jugadores en el aspecto técnico, pero si no eres capaz de dar ese salto a la cuestión física que te demanda, y eso mentalmente también es fuerte, el Des- ser un, el ser un profesional, muchas veces no lo logras más allá de ese talento. Y igualmente, como te decía, en un país como México, donde tanta gente quiere jugar fútbol profesionalmente, y me gustó la parte donde dices que sí, los sacrificios a veces son para la gente que trabaja de sol a sol y eso, pero sí, igual yo pienso que hubo tal vez algún sacrificio en cuanto a apartarte de tu familia, unos días por algunas giras o algo, que también a la larga, pues, es un sacrificio, ¿no? Tienes toda la razón, sí, 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 es correcto. Y bueno, le podemos sumar cosas, ¿no? Porque seguramente hay circunstancias bien diferentes. Por ejemplo, yo estudié mi carrera académica, entonces era otra dificultad el combinar los entrenamientos, las giras, las concentraciones con los estudios que implican tarea, que implican ir a la escuela, exámenes, etcétera. Esa parte no es fácil. Y me imagino que habrá gente que pues se desplaza trayectos muy largos. Yo esa parte no la sufrí porque los clubes para los que jugué en mi infancia, en ese momento, estaban muy cerca en la Ciudad de México, que es muy grande. Se vuelve una dificultad si no lo está, si tienes que recorrer, insisto, muchos kilómetros. O quiero pensar también, tampoco me sucedió, cuando tienes que irte de tu casa, porque el club para el que juegas y el que te aceptó no está en tu ciudad o a lo mejor ni siquiera en tu estado y desde muy jóvenes muchos jugadores salen. Ese no es mi caso. Yo tuve la fortuna de seguir viviendo con mis padres y estudiando, jugando ya de manera profesional, hasta que después, habiendo terminado ya mi carrera académica, tuve que cambiar de club y entonces sí, tuve que irme a otra ciudad y comenzar a vivir solo, pero ya había terminado mi carrera
ya era más fácil, no tenía, por ejemplo, novia. Me imagino que para un adolescente que tiene novia y que tiene que dejar a la novia, a los amigos atrás y a la familia, todos juntos, le genera dificultad, ¿no? Pero qué importante, algo que me llamó muchísimo la atención de lo que acabas de decir es, terminaste tu carrera académica. Mucha gente, el día de hoy, muchos niños o adolescentes piensan, oh, quiero ser futbolista para poder ganar mucho dinero, pero tal vez no se enfoca en una carrera académica. Y eso es excelente, que hayas terminado, pues, tu carrera académica. Tocas un punto fundamental, pero importantísimo. Yo creo que los jugadores de mi época, por lo menos yo la tengo muy clara, y estoy casi seguro que la gran mayoría éramos futbolistas todavía en aquellos tiempos por sueño, por eh, cumplir un deseo, por hambre de consecución de algo, ¿no? No, yo, por ejemplo, yo no quería ser futbolista por ganar mucho dinero y ser famoso, no era mi intención. Inclusive, me acuerdo que siempre pensaba, pues voy a ser futbolista, pero quisiera ser piloto. En algún momento yo quería ser piloto aviador. Y luego me acuerdo, más chico seguramente hasta bombero, una cosa así, que uno cree que son profesiones más lucrativas. Pero después sí tuve claro, ya más grande, cuando entiendes la vida y cuando ya piloto no era una opción, porque si iba a ser futbolista no se iban a compaginar. Yo quería ser psicólogo y eso fue lo que intenté estudiar. Sin embargo, apliqué para la carrera de psicología, me aceptaron, pero el turno donde en la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, donde apliqué y fui aceptado, era nada más matutino y tenía yo que entrenar en las mañanas, entonces no pude entrar a la universidad y tuve que elegir una carrera que tuviera el turno vespertino. Fue Ciencias de la Comunicación y eso terminé estudiando. Y pues sí, son situaciones que se viven, pero tienes toda la razón. No había la ambición de jugar fútbol por el dinero y la fama. Y hoy creo que desgraciadamente es el objetivo de muchos niños y no es lo ideal. Y creo que a la larga, después de retirarte, te sirvió haber estudiado eso, ¿no? Por lo que te dedicas ahora. Sí, 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 sí. Fíjate que ya te conté que yo quería ser psicólogo cuando sucede esta situación que ya también platiqué. Mis padres atinadamente me dicen, a ver, ¿para qué te complicas? Estudia comunicación. Era una carrera relativamente nueva en aquel entonces. Estamos hablando de finales de los años 80 y ciencias de la comunicación era algo nuevo, porque antes de eso se estudiaba por separado, se estudiaba periodismo o televisión o radio, pero ya todas juntas, amalgamadas, como ciencias de la comunicación, me da la sensación de que es más cercano a aquella época que yo te relato. Y entonces mis padres me dicen, ¿por qué no estudias esto? Siempre se dieron cuenta que era yo muy hablador, que no me paraba la boca, y me dijeron, tiene relación con el fútbol, va a ser una carrera más fácil comparada con la psicología, con lo de ser piloto, no vas a tener tanto problema para compaginarla. Y dije, a ver, lo voy a intentar, me voy a meter, ya que ahorita no puedo estudiar psicología. Lo hice, me di cuenta que tenían razón, pero además me acabó gustando y por eso terminé la carrera. Qué bueno. Y háblanos un poco de tu trayectoria en el fútbol mexicano, o sea, con qué empiezas ya profesionalmente en primera división y con quién terminas, que creo que es el mismo equipo, ¿no? Si no me equivoco, si no hice mal mi tarea. Te voy a tener que contradecir otra vez. Sí, no es el mismo equipo. A lo mejor tu confusión viene de que debuto y me retiro en la misma ciudad. Es Ah, ok. decir, sí, porque yo jugando para los Pumas de la UNAM, que es un equipo de la Ciudad de México, de la capital, debuto, mi primer partido en primera división es en Morelia, contra el Morelia. Y después termino, casi 15 años después, retirándome en Morelia, pero jugando para el Morelia, de manera interesante. Y ahorita que lo pienso, mira, mi último partido fue en la Ciudad de México, jugando para el Morelia, o sea, a la inversa, ¿no? Interesante que ahorita apenas lo reflexioné después de 16 años ya de retirado, pero sí, comencé con los Pumas,
A los 16 años me ofrecieron firmar mi primer contrato profesional. Así lo hice. Sin embargo, mi debut no se dio sino hasta la temporada 90-91. Había firmado el contrato en el 86, es decir, pasaron un poquito más de 4 años para que yo debutara. Y después de ese debut, y después de un año más con los Pumas, tuve la gran fortuna de ser campeón con los Pumas en el año de mi debut. Una felicidad enorme, imagínate, debutas ese año y ese año el equipo es campeón. Entonces, maravilloso, muy bonito. Al año siguiente seguí en los Pumas, no jugué lo que yo hubiera querido, tuve que salir del equipo y me fui a Monterrey, donde yo creo que me consolidé como futbolista, donde tuve 4 años continuos de mucha participación, de protagonismo, hice goles, jugamos otra final, desgraciadamente la perdimos, siempre el equipo competía a muy buen nivel y eso me llevó a selección nacional. Después de eso, de Monterrey, tuve que parar, tuve un parón de 6 meses, un tema administrativo que me quiso contratar un equipo de Veracruz. Yo tenía arreglado con otro equipo, el Atlante. Intenté jugar para Veracruz, pero hubo cosas raras que no me gustaron, decidí no firmar un contrato, tuve que detenerme. Después fui a Cruz Azul, posteriormente a Santos Laguna, después a Tigres y luego terminé en Morelia. A lo mejor tu confusión es porque después de Morelia regresé a Santos y luego de Santos regresé a Morelia. Es decir, tuve 8 cambios, pero con 6 equipos, porque repetí 2 equipos en 2 ocasiones. Ah, eso fue entonces. Y hablando de selección nacional, háblanos de, yo creo que para todo futbolista profesional llegar a la selección de fútbol es uno de los más grandes aspiraciones y retos, ¿no? Sin duda, es como la cumbre de una carrera. Sí, era una ilusión, sí era un orgullo. No fui regular en la selección, esa es la verdad, por diversos motivos. Muchos de ellos seguramente tuvieron que ver con que nunca los entrenadores consideraron que yo era el mejor jugador de cierta posición para ser llamado. Sin embargo, tengo el orgullo de haber sido llamado por muchos. O sea, es decir, me llamó Miguel Mejía Barón, me llamó Bora Milutinovic, me llamó después Javier Aguirre, no sé si me escapa algún otro. No fueron los únicos 3, esa es la verdad, que me llamaron. Pero yo creo que hubo situaciones que jugaron en mi contra. Te hablé de un parón. Previo a ese parón, yo había sido llamado a la selección en la última convocatoria y eso hablaba de que tenía oportunidad, andaba yo en un buen momento, mi carrera iba en ascenso y viene esta desafortunada situación que al alejarme 6 meses de las canchas, pues obviamente ya no me llaman a la selección en ese periodo y cuando retomo me costó volver a ese nivel que yo arrastraba y ya la situación mundialista ya estaba muy cerca, entonces ya no fui convocado. Otra situación, y así varias, ¿no? Situaciones. Y creo que también un factor que tiene que ver es que jugué las 11 posiciones del campo. Nunca fui un jugador que la gente tuviera en mente, es un centro delantero goleador, o es un gran defensa, o es un gran volante defensivo. Jugué todas, siempre fui cambiando. Del otro día ni me acordaba, fíjate. El otro día vi aquella final que perdimos con Monterrey contra Atlante en el 93 y ni me acordaba que jugué 3 posiciones en esa sola final. Y en mi carrera jugué las 11. Eso yo creo que también fue un factor para que no me consideraran tanto a la selección. Eso fue en el Mundial del 2002, cuando no te llamaron ya al final. Sí, esa es la parte ya final de mi carrera, en donde, bueno, la gente se acuerda mucho, primero porque es lo más reciente y somos tendientes a recordarlo lo más próximo, ¿no? Y tiene que ver con que yo estaba en un buen momento, la verdad, ya jugando para Morelia, estaba maduro, tenía experiencia, tenía 32 años de edad, hice una gran Copa Libertadores, el equipo había jugado 2 finales de liga, había jugado
final de Conca Champions, de CONCACAF, y todo esto conmigo siendo parte fundamental de aquel equipo, es decir, jugaba constantemente y encontraba el gol, ayudado, por supuesto, por un gran funcionamiento del equipo. Y entonces fui llamado para la Copa de Oro por Javier Aguirre, jugué la Copa de Oro, perdemos en penales contra Corea del Sur, una Corea del Sur que en el Mundial unos meses después, porque la Copa de Oro se juega, si mal no recuerdo, en enero y el Mundial es en junio, entonces 4 o 5 meses después, esa misma Corea del Sur es protagonista en aquel Mundial de Corea y Japón, juega el partido del tercero y cuarto lugar, no recuerdo si lo gana o lo pierde, pero contra Turquía. Entonces fue tercero o cuarto lugar de aquel mundial. Pero bueno, lo importante aquí es que juego con la selección de esa Copa de Oro y cuando viene la lista final no soy llamado y hay una gran controversia. Te lo platico porque me lo preguntas. Los medios de comunicación fueron muy amables conmigo y pedían mi inclusión en la lista, pero no se dio. Y es que a veces eso cuesta mucho, digamos, cuando uno ve, y pasó en el Mundial del 2014 en la selección de Costa Rica cuando la tenía Jorge Luis Pinto, que no llevó a Kendall Watson, por ejemplo, que fue uno de los que jugó maravillosamente bien esas eliminatorias y no lo llevó. Y a veces uno dice, ¿por qué los entrenadores? Y al final ellos, por más que uno les diga, o la prensa, o lo que sea, tomaron la decisión y ya uno no puede hacer nada. Pero bueno. Y es muy respetable además. Definitivamente, claro. Porque son quienes toman las decisiones y yo siempre que sale este tema comento que por supuesto me dolió, por supuesto me entristeció sobre todo, por supuesto que sé que lo merecía, por supuesto que sé que hubiera ayudado, que hubiera sido positivo y productivo, pero también por supuesto sé que es muy respetable la decisión del entrenador porque además yo no era Messi, ni era Cristiano Ronaldo, ni era Pelé, ni era Cruyff. Es decir, si dejas afuera a un jugador de élite mundial, que además se ha dado, tengo muy mala memoria, pero por ahí hay algún caso, no sé si es en Alemania, en algún otro lugar, que dejan afuera a un jugador de estos que reconocemos todos mundialmente. Entonces, pues, ¿por qué no va a quedar alguien fuera como yo que pues sí, pasaba por buen momento y estaba maduro, pero tampoco era que dénmela a mí y yo resuelvo el problema, ¿no? Definitivamente. Tato, háblanos un poco de qué estás haciendo ahora, tu actualidad en este momento. ¿Qué estás haciendo y cómo te la pasas también en la cuarentena? Bueno, que ya vamos saliendo poco a poco, pero que nos ha afectado a todos como quiera, ¿no? Esperemos, sí, que ya volvamos a la nueva realidad, ¿verdad? Nueva normalidad, que por ahí le llaman. Así es. Mira, después de haber trabajado cerca de 11 años para ESPN como comentarista, estoy en una pausa. Estoy estudiando, estoy preparándome, todo relacionado con el fútbol, haciendo algunos cursos que tienen que ver con situaciones nuevas en el fútbol, como es análisis de datos y este tipo de cosas. Estoy terminando también mi carrera de entrenador, mi licencia de técnico, y con la idea de ver qué viene. Te soy bien honesto, he recibido algunas ofertas de trabajo, todavía nada concreto, no creo que se dé algo, y si se da algo a lo mejor es de menos a más, a lo mejor puedo participar como asesor en un club, algo así, pero por cuestiones personales quiero seguir viviendo donde vivo, quiero terminar un par de proyectos personales y eso me va a tomar 2 años. Eso no quiere decir que dentro de estos 2 años pueda, como te digo, participar en algún proyecto yendo y viniendo, pero aquí va a ser mi base, aquí va a seguir mi familia en los Estados Unidos, donde tienen su casa, y en 2 años que termine estos proyectos familiares, volveré, yo creo, al mundo del fútbol, no sé a qué nivel, no sé si como técnico, no sé si a nivel directivo, no sé si a los medios de comunicación, pero bueno, no hay prisa por lo pronto. Lo importante es que te estás preparando para eso, para el futuro. Eso intento. Claro. Eso intento. Quiero preguntarte acerca de tu opinión de la nueva Liga de Balompié Mexicano que no ha sido avalada por la FIFA. ¿Qué opinión te merece?
la nueva liga de balompié mexicano? Ay, pues es una incógnita. Es una incógnita. Conozco a muchos de los exfutbolistas que están involucrados en ello. Los respeto muchísimo, los quiero muchísimo a 2 o 3 de ellos que tengo conocimiento que están. Ramón Morales, Ramón Ramírez. Pero no tengo la certeza, no tengo todos los datos en mis manos para juzgarla. Entiendo que es un movimiento, una intención de darle cabida a ciertos futbolistas que no la tienen dentro de esa pirámide, dentro de esa estructura del fútbol profesional en México, que sí está avalada por la FIFA y que sí está avalada por la Federación Mexicana de Fútbol. Entonces, pues si es así, si genera fuentes de trabajo, pues adelante, ¿no? Bienvenido. Ahora, yo no sé qué tantos jugadores vaya a haber y de qué calidad, porque pues si tienen cierta calidad y tienen 20 años, pues estarán en la sub-20 de algún equipo, ¿no? Yo no creo, no quiero demeritarla, que no se me confunda, pero es que como es algo nuevo y diferente, quiero verlo porque, y te voy a dar un ejemplo, un jugador sub-20 que tiene 20 años de edad, ¿qué preferirá? ¿Jugar en la Liga Balompié o jugar en la sub-20 de alguno de los equipos profesionales en México? Habrá que verlo porque pues a lo mejor dice la de balompié, pues es el top, es la mejor de esta estructura, que bueno, abajo de la de balompié no va a haber nada, ni tampoco arriba. Y en la sub-20 sí hay una estructura para abajo y hay un techo para arriba, que es el objetivo, ¿no? Pero yo no sé, por ejemplo, si el seleccionador nacional de México llamaría a un jugador de la Liga de Balompié. Pensaría yo que no, porque no está avalado por la FIFA, y no hay un carnet. Está complejo, ¿no? Habrá que ver cómo funciona. No, y es una nueva, sí, como dices, una nueva técnica, e inclusive he escuchado que en algún momento se piensa hacer un mundial que no sea avalado por la FIFA. Ah, bueno, pero entonces quiero entender, y lo desconozco, que están creciendo estas ligas en otros países y que por lo tanto se generará esa posibilidad. Ok. Pues parece que sí, eso es lo que he estado leyendo acerca de eso y vamos a ver cómo se desarrolla. Es interesante realmente a ver qué pasa con todo esto. Tato, ya para ir aterrizando, quiero que le des un mensaje a esos nuevos talentos, esos niños que vienen creciendo con esa pasión por el fútbol y quieren jugar fútbol y sueñan fútbol y comen fútbol. ¿Qué les puedes decir? Que se diviertan, que se diviertan. Lo más importante, el fútbol es un juego, primero, después es un deporte, después se vuelve ya en una profesión y en un negocio, pero eso no es cuando eres niño. Entonces, si estamos hablando de niños, sigue siendo un juego primero y luego un deporte. Entonces, los juegos y los deportes son para divertirte. Y si te diviertes haciendo las cosas, normalmente las haces mejor. Y además, si no te diviertes y después no logras el objetivo, porque me imagino que muchos de ellos soñarán con ser profesionales, pero la verdad, y ya lo hablamos al principio de nuestra plática, el embudo se hace muy estrecho. Entonces, son muy poquitos los que llegan. Y si entonces no llegan y no se divirtieron, corres el riesgo de tener frustración y muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, además de a los niños, a los padres, porque pues los niños normalmente son un reflejo de cómo los educamos. Entonces yo me dirigiría más a los padres y les diría, hagan que sus hijos se diviertan en tempranas edades, no les exijan en el sentido de buscar ese profesionalismo. A lo mejor los van a alejar más de la posibilidad. Entonces, mi mensaje sería ese, que se diviertan, que lo disfruten, y ojalá encuentren en los entrenadores la metodología necesaria para esto, ¿no? Divertirse, tocar el balón es de lo más bonito en el fútbol y de repente juegan 11 contra 11 niños de 6 años y tocan el balón una vez en el partido y entonces qué aburrido y no los motivas. Entonces, que haya metodologías correctas, que entre más
chica sea la edad, más temprana la edad, pues se adecue la metodología, el estilo a esa edad para que los niños toquen la pelota, se diviertan, mejoren técnicamente, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya para ir finalizando también, ¿cómo ves el futuro de la CONCACAF? A nivel mundial, a nivel local, a nivel de CONCACHAMPIONS, el fútbol en general de la CONCACAF. Yo creo que va bien. Bueno, recientemente tuvimos algunas cuestiones administrativas de pantalón largo, pues no agradables, ¿no? Por supuesto que eso debería ser lo primero, acabar con cualquier tipo de mal hacer o de fechorías. Eso, por supuesto, no puede permitirse. Una vez corregido eso, eh, yo veo proyectos bien interesantes. Y creo que normalmente la CONCACAF en los mundiales compite bien y ha pasado de competir a ser protagonista. Eh, Sobre todo México, Estados Unidos y Costa Rica, en ese orden. Después hay muchos más que también de repente compiten, pero de repente no, porque lo de México, Estados Unidos y Costa Rica ha sido una competencia constante recientemente, ¿no? Y ya alargada. Entonces, si le sumamos algunos otros proyectos de equipos del Caribe que empezamos a ver que son mucho más ordenados, que dejan de ser inocentes, que importan, según sé, no mucho, pero algunos de ellos talento a nivel de entrenadores para mejorar tácticamente también. Yo creo que hay mucha posibilidad de crecer porque hay talentos de diferentes maneras. Por ejemplo, los caribeños son gente físicamente muy dotada. El centroamericano es muy pícaro, con muy buena técnica individual. Somos muy resistentes en el área. El norteamericano son dotados físicamente también, tienen una gran cultura física. Entonces podemos mejorar en el área y yo creo que por ahí vamos. Tato, no me queda nada más que agradecerte por haber sacado el ratito para conversar conmigo. De verdad te lo agradezco de corazón. Te lo agradeceré en esta y en la otra vida. Espero poder seguir en contacto por ahí y nada, agradecerte nuevamente. No me queda nada más que decir gracias. Es un gusto, estamos a la orden, también un placer conocerte, gran persona también, y bueno, un saludo a la gente que te escucha y por ahí nos encontramos, estamos a la orden. Pura vida, éxitos en todo lo que hagas, ¿ok? Igualmente, pura vida. Chao.